A finales de 2013 se publicó la Ley Estatal de Transparencia, que tuvo su reflejo en el ámbito regional con la Ley 12/2014 de 16 de diciembre, recogiendo contenidos que van desde la publicidad activa, entendida como aquella que debe ser publicada por iniciativa propia de la Administración Pública, el derecho de acceso a la información, la estructura administrativa encargada de velar por la transparencia en la comunidad autónoma y el Consejo de la Transparencia, entre otros. En paralelo, la comunidad autónoma ha ido poniendo en marcha distintas acciones en esta línea, como la creación de una Dirección General con competencias en la materia, la Iniciativa Integral de la Transparencia o el Perfil de Transparencia del Gobierno Regional, publicando a través de su página web información de índole variada, desde el número de vehículos a disposición de los altos cargos hasta la información sobre contratos públicos debidamente detallada. Aparte, la región de Murcia ha mostrado un amplio activismo a favor de la transparencia y así hemos visto nacer el Pacto por la Transparencia de la región de Murcia o iniciativas que se han trasladado al ámbito estatal como el Sistema Español de Acreditación de la Transparencia de la Asociación Española de Acreditación de la Transparencia. En las últimas semanas hemos asistido a varias noticias relacionadas con la transparencia. Por un lado, la polémica por la publicación de la relación nominal de los sueldos de los empleados públicos con indicación de sus retribuciones, lo que no ha sido bien acogido por los sindicatos. Por otro lado, la publicación de las declaraciones de bienes de los diputados regionales. Y se seguirá hablando de esta materia porque en la próxima semana se presenta el libro ¿Por qué la transparencia?, de José Molina Molina, actual presidente del Consejo de la Transparencia de la región de Murcia. La transparencia está de moda y sobre ella debatimos con Javier Sierra. En el año 2013, finales de 2013, se aprobaba la Ley Estatal de la Transparencia y Buen Gobierno. Posteriormente, un año después, encontramos que en la región de Murcia se publicaba también una Ley Regional de Transparencia. La región de Murcia ha dado lugar a un activismo fuerte en favor de esa transparencia que se quiere proyectar sobre la actividad política y la administración pública, con iniciativas como el Pacto por la Transparencia y un fuerte movimiento de organizaciones que han estado demandando que se conozcan mucho más las cosas en las administraciones públicas. Este es el tema de hoy, la transparencia, y la primera pregunta que surge es ¿qué es la transparencia? Y para eso tenemos a nuestro primer tertuliano, al cual presentamos hoy, Francisco Javier López Carvajal, que es secretario del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la región de Murcia, y creo también que es vicepresidente de la Asociación Española de Acreditación de la Transparencia. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, ¿qué es la transparencia? Bueno, pues por decirlo quizá en un lenguaje que el común de los humanos pueda entender, podríamos definirlo como un conjunto de obligaciones y de derechos. Unas obligaciones de la Administración para rendir cuentas a los ciudadanos, para dar a conocer qué se hace dentro de la Administración, cómo se gestiona la red pública, el dinero público, y una serie de derechos por parte de los ciudadanos de conocer ese funcionamiento de la Administración, esa gestión, a dónde va el dinero de sus bolsillos, quién lo gestiona y cómo lo gestiona. No sé si está de acuerdo también en esa definición o en esta forma de explicar la transparencia, pues el presidente del Consejo de la Transparencia de la región de Murcia, don José Molina Molina, que nos acompaña. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Está de acuerdo con esa definición o qué más? ¿Qué es la transparencia? Bueno, de acuerdo tiene que estar, pero realmente decir, yo creo que podríamos un poco ir abordando algo más de la transparencia. Es decir, para mí la transparencia es ese derecho a saber, que es fundamental, el derecho a la información en todo su sentido de profundidad. El ciudadano tiene derecho a saber todo lo que ocurre en sus administraciones, no solamente en documentación de datos, sino realmente incluso cómo se producen, cómo se toman las decisiones. Y en ese derecho a saber, realmente lo que vamos avanzando es para tener una democracia mucho más fuerte, porque al fin y al cabo el derecho a saber es para ser más demócrata, para ejercerlo, para que el ciudadano ejercite la participación en ese derecho a saber y sobre todo también en ese derecho a saber y de petición de información es para que las administraciones públicas realmente inicien un camino de rendición de cuentas
que le cuesta mucho a los políticos rendir cuentas. Y para mí ese es el complemento de lo que decía Francisco Javier con respecto a la transparencia. Y en una primera valoración de la transparencia, pues nuestro tercer invitado, Miguel Hernández, él es funcionario de la Comunidad Autónoma y aparte es el responsable del canal del funcionario del diario laverdad.es en su versión digital. ¿Cree que las administraciones públicas son transparentes en una primera valoración? No existe, buenas noches, no existe, Javier, una cultura de la transparencia en España. De hecho, cuando empezamos a hablar de transparencia, no es una decisión de las administraciones públicas abrirse en canal. Esto viene dado por una presión social de muchas asociaciones. Entonces es complicado decir que las administraciones públicas están, digamos, predispuestas a desnudarse públicamente, que es un derecho, como estaba diciendo él, pero no hay esa cultura. Al no haber esa cultura, es como si alguien quiere correr el primer día una maratón. Lo normal es que no corra ni la mitad del maratón y termine con alguna lesión muscular, ¿no? Entonces yo creo que esto irá poco a poco, será al paso de los años cuando la propia administración asuma que es una obligación que tiene, un deber que tiene con los ciudadanos, porque hay una cosa que yo creo que en este debate es importante, la base, y la base es que la administración maneja el dinero de los contribuyentes, y los contribuyentes tienen todo el derecho del mundo a saber en dónde y en qué se gasta su dinero. Bueno, y volviendo a la pregunta inicial, sí me gustaría profundizar en un inicio por ese concepto de la transparencia, que según diferentes conceptualizaciones trae pues como dos vertientes, ¿no? Lo que se llamaría la publicidad activa y el derecho de acceso a la información. Y para ello, pues Francisco Javier López, si nos puede ampliar un poco más. La transparencia, digamos, tiene dos vertientes: una publicidad activa o proactiva, es decir, la información que emana desde la propia administración de motu propio, bueno, de motu propio en este caso gracias a unas obligaciones legales, y tenemos la otra vertiente, que antes lo comentaba Pepe Molina, que sería la publicidad reactiva, es decir, la información que el ciudadano demanda de la administración y que la administración está obligada a suministrar a ese ciudadano, siempre dentro de unos límites que establece la propia legislación, de intereses nacionales, defensa y temas medioambientales, protección de datos, etcétera. Pero básicamente son esas dos vertientes, la proactiva y la reactiva. Y efectivamente, como comenta Miguel, hay falta de cultura de la transparencia. ¿Y en qué lo notas, en el caso positivo? Prácticamente no es que haya, es que es ausente. Vamos a ver, la transparencia en España no entra en la agenda política hasta hace bien poco, frente a países como Suecia, que tienen legislado estos temas desde finales del siglo XVIII. Hemos sido prácticamente el último país dentro de la Unión Europea, sobre todo de los países grandes, en legislar. Y bueno, durante el último gobierno socialista, el gobierno de Rodríguez Zapatero, estuvimos a punto de tener una ley que finalmente ni siquiera llegó a presentarse a debatirse el proyecto de ley, y mientras tanto empezaron a surgir los movimientos como el 15M, que demandaba mayor apertura de la administración, y gracias a ello probablemente la transparencia entró en la agenda política. Mira, tu pregunta es algo constatar una realidad. Vivimos en una sociedad opaca, ¿eh? Entonces esa cultura de la transparencia realmente no se vive. Esa cultura de la transparencia está demandándose por los colectivos más concienciados desde el punto de vista de lo que es la apertura de la democracia a una sociedad más activa, más dinámica, lo que se ha denominado la democracia real. Entonces la cultura de la opacidad ha sido lo que realmente ha definido a la administración pública. Es decir, el ciudadano normalmente se ha enfrentado siempre con el muro de una administración férrea, cerrada, en donde para sacar un dato pues era muy difícil, incluso sus peticiones de información a veces denegadas por el denostado silencio administrativo, que realmente ni siquiera se respondía razonadamente a la denegación del mismo. Entonces, romper eso, derribar esos muros, es un objetivo que tiene que tener lo que es la nueva legislación. Pero esa nueva legislación, para derribar esos muros, tiene que entrar justamente en lo que es una nueva cultura, en una revolución cultural auténtica.
Por eso hay que empezar, incluso yo ahora mismo voy mucho a institutos y demás, para dar un conocimiento directo a los chavales que se van a incorporar como nuevos ciudadanos, para saber que el derecho a saber lo pueden ejercitar y lo tienen que ejercitar desde el mismo momento en que empiezan a ejercer. Por eso, Pepe, ¿quién ejerce mayores resistencias, Miguel? ¿Los políticos o los funcionarios a la hora de ser los funcionarios tienen su limitación. Es decir, esto no es un problema de si el funcionario permite que se dé su información. Por eso he empezado diciendo que cualquier debate a fecha de hoy que se hable de la transparencia hay que partir de la base de que las administraciones públicas han sido empujadas a abrir sus puertas, que no hay una voluntad política ni de la administración local, ni de la administración general del Estado, ni de la administración autonómica. El otro día, en una reunión en la que participamos Pepe Molina y yo, dijo una cosa: este debate, el de la transparencia, está ya superado en Europa. Lo dijo, esto ya es debate. Sí, sí. El problema es que España, que forma parte de Europa, no lo tenemos superado, y hay que superarlo. Es decir, tenemos que pasar esta travesía del desierto, porque ninguna administración te da un dato. Fíjate que ahora mismo se han dado datos de funcionarios, que imagino que luego hablaremos de ese tema, ¿no? Pero la gente, yo la segunda pregunta que haría es, ¿qué demanda la sociedad? Porque ¿demanda realmente lo que gane un empleado público en un instituto trabajando? ¿O demanda en qué se gasta su dinero en protocolo? ¿No quiere saber la gente que si una consejería se gasta 100.000 euros en protocolo? Quiere saber si de esos 100.000 euros puede aparecer una factura de 2.000 euros en un desayuno, de que si se ha ido un fin de semana con su hijo al Burger King y lo ha pagado a costa de los contribuyentes. Eso es lo que realmente... Incluso yo creo que tenemos que también crear la cultura en positivo. Encontrar un consejero que ha dicho, oye, yo me he gastado en esto, y ha sido coherente, ha ahorrado, ha expuesto todo lo que ha hecho, con quién se ha reunido, a quién ha recibido. Sería reconocer una gran labor de un alcalde, de un concejal o de un consejero. Y yo creo que eso es lo que también la gente demanda, es decir, las buenas prácticas que afloren, que parece que la transparencia solamente aflora cuando encontramos garbanzos negros, que los hay, ¿eh? Sí, sí, esa cultura de la transparencia, como bien decía Pepe, que es muy loable esas charlas en los institutos, probablemente es que hay que empezar por ahí. Por crear ahora mismo en las generaciones más jóvenes esa cultura. El otro día tuve la ocasión de estar con un investigador mexicano que estaba precisamente allí en México estudiando la transparencia en los más jóvenes como una medida de barrera a la corrupción. Hablamos de México, que es un sitio bestial. Y el objeto último, precisamente, es ir generando conciencia en los más pequeños sobre qué es la transparencia, y para que sea esa barrera futura a esas corruptelas y a esos garbanzos negros. Pero cuidado con ese debate que puede ser peligroso. Es decir, yo entiendo que el Consejo de Transparencia y sobre todo el presidente, pues diga, vamos a focalizar también parte de las pocas balas que tenemos, porque no tenemos ni tiempo ni inversión. Eso es otro tema, porque para la transparencia hay que invertir, y como no hay voluntad política no se invierte. Si nos dedicamos la mayoría de las balas que tenemos, o las pocas balas que tenemos, mejor dicho, a los institutos, quiere decir que estamos renunciando en el próximo lustro a que la actual administración no sea transparente, y sí formar lo que es obligatorio. Ojo, creo que una parte importante tiene que estar voluntad política, inversión, no gasto, porque la gente sigue pensando que la transparencia es un gasto, y no es un gasto, es una inversión. Y entonces, cuando haya inversión, habrá resultados. Mientras tanto, pasará lo que está pasando ahora mismo, que cuando sale algo de la transparencia en la región de Murcia es para hacer el ridículo a nivel nacional. Bueno, y según más o menos los discursos que plantea ahí Miguel, y además el presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina, más de una vez ha dicho que la transparencia ha venido para quedarse. Pero es una moda, la transparencia, hay que madurar en el concepto, lo que entendemos por transparencia, hay que generar desnudos, o realmente hay que seleccionar la información. El sistema económico como tal y el sistema político está concebido para ser transparente. En economía nos han enseñado desde el primer curso que el mercado tiene que ser transparente, que los precios tienen que ser transparentes, que las relaciones laborales tienen que ser transparentes, que realmente, pues en fin, el producto tiene que tener también una composición con transparencia, hasta incluso de su fecha de caducidad. Es decir, funcionamos en un sistema de transparencia y de confianza en los productos y en las relaciones. Aquí no cabe marcar las cartas ni trampa ni cartón. Es decir, eso es algo que el sistema de por sí lo está exigiendo.
Y cuando realmente en el sistema no hay transparencia y cuando realmente no hay esas relaciones claras de confianza, es cuando surgen todas las imperfecciones del sistema. Los monopolios, los oligopolios, los precios caros, el cártel, los acuerdos... Los se prostituye. Entonces yo muchas veces digo, bueno, pensemos bien que los antisistemas no son solamente los que queman un contenedor, son mucho más, hacen mucho más daño al sistema el que está rompiendo el sistema por los niveles de confianza y de la falta de transparencia, el que está engañando con la opacidad, el que está llevando a acuerdos con respecto a controlar los precios indebidamente, cuando justamente el Consejo de la Competencia tiene que poner sanciones, porque realmente incluso pone muy pocas sanciones desde el punto de vista de la situación que tenemos en el mercado. Entonces es que la competencia la falta de transparencia y la falta de información, o sea, las adulteraciones, nos está costando a los consumidores, o sea, al ciudadano, muy caro, muy caro. Y la falta de transparencia en la administración pública nos está costando también el encarecimiento de lo que es la gestión pública del gasto público. Y el hecho de que realmente el ciudadano no controle de por sí el gasto público, lo que nos hace es unas ineficiencias del gasto público. Por ejemplo, ahora mismo hay todo un movimiento de las auditorías ciudadanas. ¿Por qué está surgiendo en toda Europa el movimiento de las auditorías ciudadanas? Porque el ciudadano quiere saber, el ciudadano quiere controlar y el ciudadano quiere que le rindan cuentas. Y cuando ese movimiento va calando en la ciudadanía, ¿para qué? Para controlar el presupuesto público, para que el gasto público sea priorizado, para que se haga en función de lo que son las necesidades del ciudadano, para que no sea lo que el político quiera para colgarse una medalla. Y eso es muy importante. Está claro. Si en eso yo creo que coincidimos los cuatro, incluido tú, Javier. La falta de cultura de transparencia, como ha dicho también él, está ausente, es decir, no existe. Entonces, nadie piense que va a amanecer por la mañana y vamos a tener esa cultura. Yo te pongo dos ejemplos de las administraciones públicas, muy claros y en poco tiempo. Varios ayuntamientos han hecho auditorías, junto con el interventor, porque no se puede hacer auditoría externa desde los ayuntamientos. Los resultados, yo sé, porque conozco a los auditores, que han sido de poner la piel de gallina. No hay forma de que te den a un medio de comunicación, a algún ciudadano, decir, quiero saber cuánto ganaba fulanico porque me he enterado que ganaba 7.000 euros al mes siendo trabajador del ayuntamiento. No hay forma. Entonces, ¿estás a favor de que se sepa cuánto ganan los funcionarios? No, estoy a favor absolutamente de que hasta la última peseta se sepa dónde va. No que esta persona que trabaja en tal sitio y que vive en tal sitio y que tiene esta titulación, no, sino si hay un administrativo, un economista, el sueldo que tiene al final de año, ese economista, ese médico, ese docente, con su número de registro y sin su nombre. Yo creo que tenemos que empezar. Pero va más allá, pero que no es un problema, claro, Javier, de lo que gana un funcionario. No. Si es que el problema no es de los funcionarios, el problema es de la gestión política y pública del dinero, no del capítulo 1 de personal. Y ese es un debate que nos estamos equivocando. Estamos avanzando, temas que ahora entraremos en la polémica que ha acontecido recientemente en la comunidad autónoma referente a la publicación de las retribuciones de forma nominativa. No obstante, sí me interesa lanzar una pregunta a los tres contertulios de esta noche, y es una pregunta en general. ¿Realmente, tal y como aparenta y tal y como se percibe, la transparencia creéis que impide o dificulta la corrupción y que realmente es un elemento generador de la recuperación de la confianza ciudadana en nuestras instituciones? Hombre, cuanto más transparencia, realmente combatimos la corrupción. Pero tenemos que tener muy claro que la corrupción es un sistema opaco y que no trabaja a la luz del día, sino que se va siempre funcionando por las alcantarillas y por las puertas falsas. Entonces lo que tenemos que poner es impedimentos para que eso funcione de esa forma. Pero la corrupción, el contrabando y todo lo que está funcionando al margen de la ley, bueno, lo que hay que perseguirlo es con el Código Penal, porque eso es así. Es decir, lo que ocurre es que cuanto más transparentes seamos, cuanto más controlemos el gasto público, entonces esa corruptela del clientelismo político, de dar los contratos a los amigos o de dar realmente puestos de trabajo sin sacarlos a concurso de mérito, será más difícil que realmente se puedan producir. En función de que cuanto mayor hagamos transparencia en todas las decisiones, el gasto público será más eficiente. Totalmente, es decir, vamos a ver, cuanto más luz haya, cuantas más ventanas se abran, más difícil es que te engañe. Es como cuando a mí me hace gracia cuando dice,
no, ¿tiene contabilidad de un partido político? Dice, no han hecho una auditoría y no han tenido. Pues claro, la auditoría te va a decir, la contabilidad no te la va a sacar. Entonces, incluso te tratan al ciudadano como de tonto, como de estúpido. No, es que, mira, hemos hecho una auditoría y ha salido. No, perdona, si es que ves que no estaba en la auditoría. Entonces, cuanto más transparentes sean las administraciones, como dice Pepe, el tema otro del tema penal, del tema privado, eso es imposible. Pero el tema ese va a ser mucho más difícil. Y yo creo que una de las mayores herramientas y mejores herramientas que tienen los ciudadanos para luchar contra la corrupción es que un alcalde no se meta en un despacho solo con un promotor y una finca que vale 10 pase por una simple firma a valer 1000. Eso es la transparencia. Eso es lo que nos va a permitir a los ciudadanos un tema que a mí me preocupa muchísimo, yo creo que Pepe y yo en eso lo compartimos, y es la poca confianza o ninguna confianza que existe entre la ciudadanía y la clase política. Yo entiendo que la transparencia tal y como la tenemos concebida actualmente, o en el sistema de transparencia que estamos iniciando, nos va a servir como una primera barrera a ese sistema opaco que es la corrupción. Pero obviamente necesitamos avanzar y avanzar bastante. La semana pasada veíamos como vía Twitter un periódico iba lanzando la declaración de bienes de cada diputado. Eso se parece más a un programa del corazón que a la transparencia. A mí lo que me interesa como ciudadano no es saber lo que tiene un diputado ahora. Lo que me interesa es saber cuando acaba la legislatura, comprobar lo que tenía, lo que tiene y si ha habido un enriquecimiento. Digo un diputado, como digo un consejero, como digo un secretario general, un director general, un concejal o cualquier cargo público. En realidad, ahora mismo, en esta fase inicial, estamos empezando con cierta torpeza y estamos confundiendo muchas veces transparencia con cotilleo, con patio de vecinos. Y es lo que tenemos que evitar, que la transparencia se convierta en el patio de vecinos. No es su objetivo final. Mira, yo os voy a decir una cosa con respecto a esto. Es lamentable, pero en la reforma fiscal del 78, yo trabajé con el grupo que realmente impulsó ese tema y trabajé mucho codo con codo con Enrique Barón. Convencimos a Fernández Ordóñez, ministro, para que realmente se introdujera en la ley de la reforma fiscal inicial de la democracia, pues que las declaraciones de renta y de patrimonio fueran públicas. Fueron públicas durante 2 o 3 años y después realmente se modificó la ley en base a que ETA estaba utilizando esos datos como para facilitar la extorsión y el secuestro y demás. Bueno, realmente al final se quitó aquello, sí, el secuestro y la extorsión siguió, pero la democracia española dio un paso atrás con respecto a la información, porque en el momento más crítico de entrar en la democracia española pensábamos muchos que el conocer todos, las rentas de todos, era muy importante para ese esfuerzo que se estaba viendo entonces de contribuir en el sostenimiento del gasto público. De acuerdo, pero y eso Pepe, era muy importante. Pero dime una cosa, Pepe. En el último año, ¿qué ha contribuido más a que la gente confíe más en la transparencia como herramienta contra la corrupción? Lo que el anterior presidente, bueno, el penúltimo presidente, Ramón Luis Valcárcel, dijo que tenía 122 euros en la cuenta corriente, que a mí me pareció un insulto a los ciudadanos. O que un medio de comunicación destapara que se gastó en un hotel en Venecia en un viaje 12.000 euros. ¿Qué es lo que realmente aporta más a la transparencia? Lo que realmente decía él, lo que tiene, a mí que más me da que un diputado tenga un Audi o que tenga 2 casas que ha heredado o que tenga 2 garajes. A mí lo que me importa es que la gestión que se hace del dinero sea transparente. Eso es lo que creo que es importante. No que si uno tiene, porque incluso ha habido diputados que han puesto hasta su número de cuenta corriente. A mí me parece hasta un disparate, ¿no? Y la dirección de su casa. Y la dirección de su casa. A mí me parece un auténtico disparate. Pero ¿qué realmente tiene? ¿Eso o en qué se gasta el dinero? Yo creo que eso es muchísimo más importante en la transparencia. Bueno, es que yo creo que son las dos cosas. Es decir, que realmente tenemos que conocer el esfuerzo contributivo personal, que era un poco lo que se inició y después se interrumpió y todavía no se hacen públicos, no se hacen públicos ni siquiera las listas de deudores y las listas de los defraudadores. Pero tú no te sentiste, Pepe, cuando ves en la declaración del anterior presidente que tiene un préstamo de 750.000 euros o algo de eso, Estoy contigo, y tenía 122 euros en la cuenta? No tienes sensación de decir, bueno... Si eso realmente es algo anecdótico, negativo, es decir, que realmente no tiene mucho sentido. Es mucho más ilustrativo el conocer cómo se gasta el dinero público. Exacto. Y una de las cosas realmente de lo que se es el despilfarro realmente es algo
bueno, la propia defensora del pueblo, en el informe del 2012, lo recojo en mi libro, ella ha llevado un informe al Congreso diciendo, oiga, señores diputados, hay que empezar a considerar que el que despilfarra el dinero público debe de estar penalmente tipificado en el Código Penal. Porque hoy día el despilfarro del dinero público es algo que nos está repercutiendo a todos en el endeudamiento público. Y el endeudamiento público realmente no es porque la señora Merkel nos esté diciendo que nos estamos portando mal, es que el endeudamiento público lo que estamos viendo es que nos está impidiendo ser libres, porque no podemos decidir por el endeudamiento aquellas cosas y aquellas políticas de tipo social y objetivos que pudiéramos hacer. Entonces resulta que por el endeudamiento público de los que han gestionado más mal el gasto público, no podemos tener aquí los servicios públicos que necesitamos. Pues eso tiene que ser penado. Y los políticos que han hecho el despilfarro de grandes obras improductivas, hay que llamarles a capítulo para que digan cómo tomaron la decisión, en base a qué, con qué estudios de viabilidad o qué es lo que ha ocurrido. Porque evidentemente ahí es donde tenemos que pararnos. No por algo que ya se ha producido, sino para que no se vuelvan a cometer los mismos errores. Es decir, lo que tú antes decías, el hecho de que se haya ido a Venecia, a un hotel carísimo de superlujo, eso se debe de conocer para que no se vuelva a repetir. Para que no se vuelva a repetir. Y por eso nosotros no queremos esto como un sentido de cotilleo, sino sencillamente la revisión del gasto público desde el punto de vista de ver cómo se ha empleado, es para que realmente no se vuelvan a repetir errores. Saquemos una lección positiva. A colación de lo que estás diciendo, estamos en un momento crucial para que los portales de transparencia, por ejemplo, de cualquier administración, de cualquier nivel, realmente lo que hagan sea no aportar datos, sino aportar información útil al ciudadano. Información útil a la hora de rendir cuentas a la administración, que puede ir desde los propios presupuestos. A mí no me sirve de nada que una administración me cuelgue un PDF con 12.800 folios que jamás me voy a leer, que jamás voy a entender. Necesito que me la expliquen y que me la desgranen. Pero es que después el ciudadano también necesita que el grado de cumplimiento, el grado de ejecución de ese presupuesto, las posibles desviaciones sean explicadas. Pero no simplemente colocando el documento de la intervención del ayuntamiento o de la intervención de la comunidad autónoma. No, necesito algo que sea comprensible, porque si al final la transparencia simplemente la vamos a basar en dar un torrente de datos, al final nos quedamos igual, porque vosotros dos estáis dentro de la administración, o habéis estado, en tu caso, dentro de la administración, y un presupuesto público lo entendéis. Un ciudadano de la calle se pierde. Capítulo 1. Bueno, hay consejeros que no entienden el presupuesto. Bueno, pero... Hay consejeros, yo he visto consejeros que no entienden el presupuesto. Bueno, pero yo creo que, es decir, hay una parte educativa de todo este tema. Es decir, claro, la transparencia, en el estado inicial o embrionario que podríamos decir que estamos ahora, necesita de didáctica y de pedagogía. Y de inversión. Por supuesto, una de las mayores críticas que se le podían hacer primero a la ley 19/2013, a la estatal y a la autonómica, es que son leyes con un gran calado social sin una inversión, sin un capítulo sin una dotación económica. Pero ahora mismo no sé, lo compartirá. El presidente de la comunidad autónoma yo creo que ha dado un paso importante con la creación del Consejo de la Transparencia. Pero si ese paso... El presidente, perdona, no, la Asamblea. La Asamblea ha dado un paso importante, efectivamente. Si ahora eso no lleva a su lado, acompañándole, una partida presupuestaria para tener sitio para trabajar, personal, que haga que la transparencia sea una herramienta natural. Es decir, esta batalla se habrá ganado el día que esto sea una cosa natural, que sea un departamento más en el que uno va y dice, oye, me gustaría saber esto, y aquí está. Y ese día está todavía por llegar. Yo creo que falta bastantes años. Antes decía, la cantidad de datos que se pueden volcar pueden ser realmente algo que nos haga prácticamente no ver lo que hay detrás. Puede llegar a crear todavía más opacidad. Que el bosque no nos deje ver los árboles. Vamos a centrar un momento porque estamos hablando de transparencia, estamos hablando de muchas cosas, pero realmente ¿a qué obliga la ley de transparencia? Yo creo que Francisco Javier López, que conoce bien la ley, esos principios o esa obligación de publicidad activa
por la cual la Administración tiene de motu propio que publicar cosas. ¿Qué cosas tiene que publicar la Comunidad Autónoma de Murcia según la ley regional? Las obligaciones de publicidad activa como tal, en realidad son casi obligaciones de perogrullo, podríamos decir. Tenemos que conocer lo básico, es decir, quiénes son quienes nos gobiernan, ya sea desde el Ejecutivo como desde el Legislativo. Tenemos que conocer cuál es el organigrama de la comunidad autónoma, es decir, saber cómo se da la toma de decisiones desde la cabeza de la comunidad autónoma hacia los funcionarios. Tenemos que conocer, o obliga a que conozcamos o que tengamos la posibilidad de conocer los presupuestos, cómo se ejecutan, cómo se desvían o no se desvían. Tenemos también, por otro lado, en esa toma de decisiones, obliga a que los informes previos a tomar cualquier decisión por parte del Consejo de Gobierno, por ejemplo, tienen que ser públicos. Es decir, hay una serie de obligaciones que son de calado, pero que van retrasándose bastante. Mira, por ejemplo, se han puesto las nóminas ya en publicidad una parte importante o por lo menos significativa, pero todavía no se han puesto en publicidad las decisiones del Consejo de Gobierno, incluso los expedientes del Consejo de Gobierno y la orden de configuración del orden del día del Consejo de Gobierno. Y entre otras cosas porque van tantas cosas al Consejo de Gobierno sin estar en la orden previa de tal, que realmente parece ser que, en fin, se trabaja a lo mejor muy aceleradamente y demás. Bueno, todo eso lo tienen que conocer los ciudadanos, porque por ver si realmente lo que se ha decidido hoy en el Consejo de Gobierno estaba todo en el orden del día, o hay más cosas que se han decidido sin estar en el orden del día, porque cada uno ha ido con prisa para que se le metan. Yo creo que realmente si hay un incendio, es lógico que vaya con prisa para remediar un tema, pero todas las cosas no deben de ir con prisa, sino con los estudios correspondientes. Y eso ocurre, eso es una cosa que el ciudadano tiene derecho a saber cómo trabajan sus administraciones. Y luego, pues en fin, en otro orden de cosas, yo creo que también lo que tenemos que ver es que en ese sentido que decía antes Francisco Javier, de lo que es la información que debe de volcar la propia administración para ser utilizada por la ciudadanía, hay cosas que son muy importantes. Tenemos ahora mismo una denuncia en el Consejo de la Transparencia de no publicar adecuadamente los índices de contaminación. Y esto es muy importante, los índices de contaminación. Es que debemos de publicar bien los índices de contaminación, incluso reales, presenciales, como el tiempo, para conocerlo, e incluso también los índices ya valorativos desde el punto de vista, pues porque la polución puede afectar incluso a temas asmáticos, a temas de realmente preventivos de medicina. Es que la administración tiene muchísimos datos que si los pone en conocimiento podemos ayudar para que el ciudadano pueda ser también y pueda tomar, o sea, medidas preventivas con respecto a la salud y con respecto al medio ambiente y con respecto a una serie de cosas. Unos datos de referencia. En la información que se puede utilizar proactivamente están ahora mismo siendo utilizada por más de 500 empresas con una alta rentabilidad y dan empleo a más de 10.000 personas en España. Y datos posiblemente haremos temas. Y solamente deciros que Estados Unidos, que fue el impulsor de los satélites a través de los famosos GPS, pues eso que realmente es algo que se ha extendido como una necesidad de información y que realmente pues se utiliza por todo el mundo, con lo cual es una fuente de ingresos para muchísimas empresas, posiblemente desde un punto de vista valorativo está ahora mismo que eso puede ser un rendimiento del 7% del PIB de la Unión Europea. Entonces, es que la información, al final, crea riqueza. Sí, lo decías tú, me interesa centrar un poco el... Sí, pero lo decías tú lo de la transparencia. Muchos conceptos. Pero estaba diciendo una cosa, Francisco Javier, interesante. Pero yo diría más allá. La ley actual abarca lo que creo que debería abarcar, desde mi punto de vista, en absoluto. Incluso en eso tenemos cierta culpa, yo tengo mi parte de culpa, ¿no? No se utiliza un lenguaje que llega a la ciudadanía. Una de las cosas que siempre ha tenido una exposición pública han sido los planes general de ordenación urbana de los ayuntamientos. A mí que me diga cualquiera de los que nos esté viendo qué persona normal es capaz de leer, entender, aportar, enmendar cualquier documento a un plan general de ordenación urbana. Entonces te digo eso porque al final, si no hacemos
pedagogía con la transparencia, no vamos a ningún lado. Una pregunta muy rápida y nos vamos a publicidad y me respondéis individualmente. Empezamos por ti. Actualmente, ¿la ley de transparencia regional te parece que abarca lo que tiene que abarcar? ¿Crees que falta algo concreto? ¿Es la ley que esperábamos y que necesitábamos? Te voy a ser muy, muy rápido. No. Entre otras cosas porque partimos de ese déficit que tenemos. Es mejor que nada, pero a mí lo que me preocupa no es la ley, sino la voluntad política de llevar a efecto esa ley. En la fase embrionaria probablemente es un gran paso y como primera ley, pero es una ley que obviamente necesita ser mejorada y digamos es el primer escalón que habrá que ir subiendo en grado de exigencia y en grado de cumplimiento. Don José. Yo ya lo dije en la toma de posesión, es una ley que nace tardía, nace vieja, hay que reformarla y además incluso la Asamblea ha tomado ya cartas en el asunto y ha abierto un periodo de reforma de la ley. Esperemos que sea para bien. Después de esta valoración vamos a hacer un pequeño receso para publicidad y volvemos siguiendo o continuando este examen a la ley de transparencia con contenidos como el derecho de acceso a la información y hablaremos también del Consejo de la Transparencia y para saber exactamente para qué sirve. Continuamos en Espacio Abierto esta noche hablando de transparencia con nuestros contertulios, con José Molina, presidente del Consejo de la Transparencia, con Francisco Hernández del canal del Funcionario de laverdad.es, con Miguel Hernández del canal del Funcionario de laverdad.es y Francisco Javier López, que es secretario del Colegio de Politólogos, y vamos a seguir examinando la ley de transparencia. Bueno, la ley de transparencia recoge algunas obligaciones referentes al derecho de acceso a la información. ¿Qué es el derecho de acceso a la información? ¿Qué regula y qué facilita para el ciudadano esta ley? El derecho de acceso es el derecho a saber, el ejercicio. Lo que regula la ley es el ejercicio de ese derecho. Establece un canal, una vía de lo que antes llamábamos publicidad reactiva. Es decir, el ciudadano puede pedir a la administración una información sobre algo que no está obligado vía publicidad activa, ya sea porque son expedientes muy densos, porque afecten a terceros. Es una forma de acceder a cierta información que la administración per se no muestra. Es decir, la forma que tiene el ciudadano de acceder a cualquier información de la administración, al fin y al cabo. Miguel, ¿y esto supone un avance respecto al procedimiento administrativo que había anteriormente? Depende de por dónde camines. Claro. Es que ahora mismo, como estaba diciendo en la primera parte, esto es un embrión, esto debería sentar las bases, pero hasta que no se produzca, no se vaya andando, y como decía el poeta, al andar se hace camino, ¿no? Y entonces, de momento, ahí está, y si no se inyecta dinero, el camino va a ser muy corto, muchas piedras en el camino, y así la gente se va a bajar del tren enseguida. Y esta, aparte del derecho de acceso a la información, la ley regula el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. ¿Qué es, para qué sirve y quién lo compone, don José Molina? Pues el Consejo de la Transparencia es el organismo que tiene que vigilar que esa información desde el punto de vista que se vuelca en el portal y la que, por otro lado, pueda demandar el ciudadano, pues sea una información en la cual esté contrastada, sea cierta y además la que solicite el ciudadano pues se le dé. Y si realmente el ciudadano considera que no se le ha dado la información solicitada, puede acudir en apoyo, en denuncia de su falta de obtención del resultado de su petición, para que el Consejo entonces abra un expediente investigador y vea por qué no se le ha dado al ciudadano esa investigación. Y quiero recordar que la ley sanciona bastante severamente los incumplimientos por parte de la no entrega al ciudadano de la información con respecto a temas importantes. Entonces yo creo que hay que llevar una mentalidad, como antes decía Miguel, al funcionario muy proactiva, para que cuando ese ciudadano se acerque a solicitar la información, pues realmente se le den facilidades, se le cumplan sus peticiones y realmente, y si no puede ser atendida, se le razone, que no sea un silencio administrativo no razonado.
Yo creo que la ley en eso ahí tiene que jugar un papel de acercamiento en todo esto. Cuando no lo haga, pues entraremos en una serie de conflictos entre el derecho del ciudadano a saber y la opacidad de una administración que no ha servido a interpretar la ley. Es cierto, y se está diciendo aquí, que estamos lejos de que eso funcione con fluidez. Eso requiere muchos medios para poder realmente llevar esos mecanismos de transmisión de información a todos. Por consiguiente, pues en fin, yo creo que ahí es el reto que quedaba por cubrir. El consejo lo componen, ya termino, 10 consejeros que están nombrados de acuerdo con los principios de la ley. 2 son en representación de las universidades públicas, 2 son en representación de la Asamblea Regional, luego hay 3 en representación de consejería de la Comunidad Autónoma, 1 del Consejo Jurídico, 2 del Consejo Económico y Social y el presidente que lo nombró la Asamblea. Sí, pero hay una cosa, yo quiero, porque a mí el Consejo me importa. El Consejo ahora mismo es un bebé recién nacido. Y todo bebé recién nacido necesita biberones, que lo cuide y que invertir en él. Si no, muere. Ningún consejo va a funcionar con voluntarismo. Al final termina quemándose la gente. Al final tú no te pones en manos de alguien que no es profesional, digamos. Y entonces si el consejo realmente, la Asamblea Regional y el gobierno de la región quiere que funcione, o lo cuida como un bebé que es, o se nos va de las manos. Pero no hay que esconderse, no hay que parapetarse en hipocresía. Si el consejo queremos que funcione, hay que dotarlo de personal y de dinero. Y si no, seamos valientes, si no pasa absolutamente nada. Señores, lo disolvemos, que se autodisuelvan y de aquí para y después gloria. Si hemos vivido sin el consejo todos estos años, no pasa absolutamente nada. Y es una lástima que quien debe de apoyarlo no esté diciendo, no, esto es una prioridad. Porque para mí el Consejo es una prioridad, pero no por el Consejo en sí, sino por lo que significa el Consejo de eslabón de confianza entre la ciudadanía y el gasto público. Yo entiendo que obviamente tendrá que estar dotado tanto de personal como de presupuesto, pero simplemente que debería. Que debería, claro, por supuesto. Es que no lo está. No, que debería. Pero también pongo el dato. Yo la primera vez que me reuní con el Consejo de la Transparencia Nacional fue allá por el mes de marzo, finales de marzo creo que fue, y era un lugar vacío en el que había 4 personas, la presidenta, su jefa de gabinete, su director de transparencia y otra técnico más. En junio fue cuando lo dotaron de personal, es decir, normalmente la administración, y tú lo sabes bien, es un elefante que se mueve muy despacio. Obviamente en estos temas debería ser un poco más ágil y yo espero que obviamente el Consejo Regional, toda vez que se optó en la ley por incluir un Consejo Regional, cuando hay comunidades que han legislado en el sentido contrario, de decir, si existe un Consejo Estatal, que sea el Consejo Estatal quien cumpla con esas funciones y no dupliquemos figuras. Tarde o temprano, y espero que sea más temprano que tarde, ya que se ha creado la figura, se os dote de ese presupuesto y sobre todo de ese personal. Francisco, difiero de ti una cosa. Yo conozco la administración por antigüedad, no por sabio. Y eso de esa máxima de que es que la administración es como un elefante que le cuesta. No. Esto es cuestión de voluntad. La administración es ágil y rápida cuando hay voluntad. Cuando no hay voluntad, como es el caso, no es que sea lenta, es que pone piedras en el camino, pone palos en la rueda. Y tengo la sensación, ¿desde cuándo estáis constituidos? 30 de julio. 30 de julio. Agosto, septiembre, octubre y estamos en noviembre. ¿Que la administración no tiene medios en 4 meses de esto? Una pregunta pregunta de otra gente. que es importante conocer, que nos la resuelva José Molina. El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, aparte de resolver sobre esas quejas, incluso proponer sanciones, ¿tiene funciones de fomento de la transparencia? Lo digo porque sí existe una Dirección General de Participación Ciudadana que me consta que sí que tiene personal dedicado a todas estas materias. ¿Hasta qué punto tienen funciones similares? ¿En qué se diferencian? ¿Y cuánto dinero o cuánto personal le hace falta al Consejo de la Transparencia para desarrollar sus funciones en condiciones óptimas? Bueno, ahora nosotros realmente tenemos un plan estratégico que estamos elaborándolo los consejeros
para presentarlo a la sociedad y además para ponerlo en discusión. O sea, quiero presentarlo a la sociedad ahora cuando cumplamos los 100 días sin funcionario, sin local y sin un euro de presupuesto. Pero hemos hecho muchas cosas. Entonces, en esa situación de apoyo que nos está ahora mismo haciendo Miguel, lo que queremos es presentar un plan estratégico para que lo discutan toda la ciudadanía desde el punto de vista de su participación también en esos grandes objetivos para los 5 años de mandato que tengo de la presidencia. Porque quiero realmente establecer cómo vamos a llegar justamente a ese gran objetivo de conseguir que esta región sea más transparente y que esta región pueda controlar su gasto público y que esta región pueda tomar unas decisiones en las grandes prioridades que se tienen que establecer aquí, como es el desarrollo de su economía y de su reindustrialización. Y eso realmente es la misión desde un Consejo de la Transparencia, porque la transparencia no es solamente para conocer el dato que antes hemos dicho y demás, la transparencia también es un poco, como antes hemos comentado, de reforzar el propio sistema. Y el propio sistema es el sistema político, social, económico e incluso de creencia. Es decir, es que tenemos que ser transparentes en todo nuestro sentido. Voy a apoyar un poco lo que dice Pepe, porque muchas veces cuando se habla de transparencia, no sé por qué automáticamente todas las miradas se van al plano económico, y es un error gravísimo. Por ejemplo, la consejera de Sanidad ha anunciado hace poco que para rebajar las listas de espera va a admitir nuevas peonadas y va a aumentar la relación con las clínicas privadas a través de conciertos. Pues lo que está diciendo Pepe lleva toda la razón del mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, pero como ciudadano exijo que me digan cuáles son los rendimientos de los quirófanos. ¿Qué horario cumplen los médicos si se van a las 10 de la mañana a operar a la privada y estamos con unos porcentajes bajos antes de empezar a hacer peonada y a darle a la concertada? ¿Qué pasa con el dinero que se da a la concertada para contratar a 20 auxiliares de enfermería y solamente contrata a 3? ¿Quién controla eso? Porque ¿para qué me vale a mí que se le den 100.000 euros a una clínica privada para que tenga atención de enfermería y de auxiliar de enfermería 20 trabajadores y luego contratan 3? Y estoy pagando como si fueran 20. Todo ese tipo de cosas. El dato económico al final es importante, pero que hay muchísimos más datos. Antes él decía lo del tema de la contaminación, pero el tema de la salud o el tema de los ratios de educación, que para saber cuál es el abandono escolar, el fracaso escolar, tienes que empezar a volverte loco. Cuando debería ser, como se dice vulgarmente, a golpe de ratón. Pero insisto, Javier, no hay voluntad política. No hay voluntad porque esos datos no los quiere la administración porque es su juego, jugar con esos datos y no los quiere. Y todo eso pasa al final, se va a demostrar si este gobierno quiere voluntad política en el Consejo de Transparencia. Yo te reto a dentro de un año que volvamos aquí los tres, si estamos vivos, volvamos aquí los tres y decimos, oye, Pepe, y a Pepe, seguimos como una ONG, ahora nos vamos a ir a Senegal, a ver allí cómo está el tema de la transparencia, porque me temo que no va a haber esa inversión. ¿Hay voluntad política o no hay voluntad política, Francisco Javier? Hay una presión social que ha hecho que que se despierte cierta voluntad política, obviamente. En el caso concreto de la comunidad autónoma, es cierto que el anterior gobierno ya empezó con la iniciativa integral para la transparencia, fue un primer paso que terminó con la ley, que ya hemos dicho que es una ley necesaria, y bueno, tenemos una dirección general de participación ciudadana, que no sé por qué no se llama... ¿Esa fue la que pusieron los POSI en la calle? Sí. ¿Esa dirección fue la que tuvo la idea esa de poner los POSI en la calle para poner...? Sí, pregunto. Sí, claro. No, que está bien. Claro, fue el día 28 de septiembre, que era el día de... No, sí, por saberlo, que me parece una iniciativa del derecho de, muy interesante. Ya explícalo para que nos está escuchando. No, que me llamó la atención que los medios de comunicación tuvieran un espacio más importante que la creación del Consejo, que ahora los ciudadanos en un POSI esos amarillos puede poner allí, pues yo qué sé, si uno es listo, otro es tonto, por lo que decía también Francisco Javier, que a veces da la sensación de que estamos más cerca de Sálvame o Gran Hermano que realmente de apostar por un proyecto, una hoja de ruta de transparencia. Entonces, cuando yo veo esas cosas, que la administración se gasta el dinero en decir, pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que hoy en día un funcionario vaya a recoger los POSI y esos POSI los va a llevar, en vez de hacer una plataforma
telemática donde tú metas tus quejas, pero eso de ir con los POSI, hoy en día, que yo qué sé que esto es un desastre. Si es que te vas a la ITV de Alcantarilla y no puedes pagar ni con tarjeta, y aquí estamos hablando pues de eso, pues tercermundistas en algunos casos. Yo que escribí uno de esos POSIT, te voy a responder. No, pues sí, está muy bien. Ese día era el Consejo de la Transparencia, lo celebró creo en la Asamblea, y aquí en Murcia se hizo en la Avenida de Libertad. Están poniendo nuestros compañeros las imágenes de, además es la presencia del presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, y una serie de ciudadanos haciendo peticiones. Pero esos ciudadanos aparecieron de forma espontánea, porque tenían esa necesidad. Bueno, a lo que voy, y yo no tengo por qué ser, no me voy a erigir en el defensor del gobierno, ni mucho menos. Fue un acto simbólico y obviamente era simplemente el que pasaba por allí. Era una forma de ejercitar el derecho a saber, digamos. Obviamente ese no es el canal. El canal tiene que estar establecido, además, tal y como la ley lo dice, cuando quieres hacerlo, tienes una vía telemática, tienes otra vía presencial. Efectivamente, eso fue, digamos, un tema de concienciación. Bueno, yo hablábamos no decir lo que pienso. Hablábamos de didáctica y de pedagogía. Los ciudadanos escuchan transparencia, y la segunda parte, el derecho a saber, el derecho de acceso a la información, muchos ni siquiera saben que existen ni cómo ejercitarlo. Entonces, yo creo que acciones de cualquier tipo en la calle para que el ciudadano sepa que hay algo que existe es positivo. Que pueda ser más estridente o menos estridente. Como decía, acepto pulpo como animal de compañía, pero es una tomadura de pelo. A ver, que me digan los resultados de esto. Es decir, ¿qué resultado? Que la administración diga, señores, han recibido 20.000 POSI de esto, y 19.000 decían que querían... No, pero es que el objeto de eso no era el objeto era una foto. No era recoger, pero era como, era como cualquier otro acto publicitario, en este caso, para hacer... Es como si decimos que el día... Francisco Javier, que a pulpo como animal de compañía. Vale. Ni tú me vas a mover ni yo te voy a mover. No. Pero es como si cogemos y decimos que el día del cáncer de mama, cuánta gente iba con el lacito rosa y al final cuánta gente termina colaborando con la investigación o no. Son campañas de sensibilización, y ese fue un acto simplemente de sensibilización, entiendo. Simbólico. Igual que uno de los ejes que entiendo que el Consejo de la Transparencia tendrá dentro de su plan estratégico será precisamente la sensibilización en materia de transparencia y de acceso. Mira, ¿está de acuerdo el presidente del Consejo con que se hagan acciones de sensibilización de estas características? Yo creo que el Consejo ahora mismo, todo lo que haga cualquier político para hacerse una foto, pues es respetable, porque tiene su derecho a hacer su propia campaña, pero entra más bien un poco en esa campaña de imagen. Yo respeto que cada cual haga su campaña de imagen. Yo creo que realmente nosotros tenemos que ir en ese otro concepto que se estaba comentando, es decir, la transparencia hay que trasladarla para que sea un debate de verdad. Y nosotros ahora con la presentación que queremos hacer de nuestro plan estratégico es para que sea un debate, para que la ciudadanía aporte aquellas cosas que nosotros no hayamos podido diseñar. Y esto lo quiero llevar a todos los colectivos profesionales, a todos los colegios profesionales, lo quiero llevar a los 45 ayuntamientos de Murcia para discutirlo uno por uno en la provincia, para que los ciudadanos se vean representados justamente allí en sus necesidades de información. O sea, quiero hacer realmente una plataforma colectiva abierta de responsabilidad participativa en un proyecto que es común, que es que queremos ser más transparentes. Entonces, si el Consejo lo que quiere es justamente impulsar que esa transparencia sea una transparencia activa, para que, exigiendo esa transparencia activa, los organismos de la Administración Autonómica Regional sean proactivos en la información que tienen que dar. Que el ciudadano no tenga que acercarse a las administraciones, sino, como decía Miguel, con un clic de ratón pueda tener acceso a la información que se precisa. ¿Cuáles serían las líneas Nosotros tenemos que empezar a plan? pensar que el presupuesto debe estar colgado, que las decisiones tienen que estar colgadas, que las agendas de todos los políticos, de todos los cargos directores y de directores generales para arriba deben de estar colgadas también, que tenemos que saber incluso cuándo se ha reunido y por qué ha recibido. Nos hace falta una ley de lobbies regionales para saber incluso cómo se relacionan en las relaciones de influencia los grupos de presión en nuestra región. Nosotros queremos saber. Pero queremos saber porque queremos controlar. Y queremos controlar porque queremos pedir que nos rindan cuentas. Y queremos que nos rindan cuentas porque queremos más democracia. Voy a aprovechar un poco lo que acaba de decir Pepe, que me ha parecido súper interesante.
dice, yo quiero saber cuándo se reúne con los lobbies regionales. Primero, ¿quién son los lobbies regionales? ¿Cuándo, con quién se reúne? Quiero saber la agenda, no la vida, sino la agenda política de un director general que es de libre designación, que es un cargo público, hacia arriba. Todo eso estamos hablando de que la administración no está dispuesta a hacer eso. Entonces te amplío el reto. Antes te he dicho un año, dentro de 2 años. El Consejo de la Transparencia, después de escuchar la hoja de ruta que él tiene muy claro marcado, no va a ningún lado, lamentablemente. Porque no quieren mostrar eso. No les interesa mostrar eso porque es su juego político. Porque no hay cultura. Si al final volvemos al principio de todo, Francisco Javier. ¿Hay cultura de esto? No. Si aquí se ha visto forzado la clase política a dar explicaciones por la presión social. Si no partimos de esa base, estamos haciendo un debate castrado. Si no partimos de esa base, es un debate falso. Fíjate, Miguel, lo estamos consiguiendo, yo por lo menos, la experiencia que tengo, desde abajo hacia arriba. Totalmente. Es decir, estamos incluso trasladando este mensaje a los ayuntamientos. Este programa es un ejemplo. Y allí estamos recibiendo mucha mayor aceptación. Y tengo ya ejemplos, por ejemplo, como puede ser el de Molina, el de Alhama y el de Fortuna. Una pregunta, Pepe, si tú mañana vas a Yecla, por decir un municipio... Bueno, me tienen que llamar, a Yecla puedo ir... Bueno, digo, tú mañana vas a Yecla porque... O lo que es el Consejo, decide ir a todos los municipios. ¿Eso quién lo paga? ¿O lo pones de tu bolsillo? Hasta ahora mismo yo pago, vamos, o voy con mi coche si es de día y si no, pues alguien del Consejo me lleve y pago yo la gasolina. Vale. La pregunta cuando queráis. Hombre, si no tenemos presupuesto, ¿cómo? No, quería, pero yo quería, antes de hablar, quería saberlo. Entonces, el Consejo de la Transparencia, ahora mismo, cualquier cosa que queráis hacer, lo que quiero que quede o que se pueda explicar es exactamente qué funciones, aparte de resolver recursos, pues mira, yo tengo un correo electrónico que es presidente.consejodelatranparencia@carp.es y ahí recibo las denuncias en mi ordenador personal y de ahí entonces las derivo para que las estudien mis consejeros. Nos reunimos a tomar café en una cafetería. Cada uno se paga su café. Y entonces estudiamos y entonces trasladamos a los diferentes ámbitos de la administración para que nos vayan contestando a un correo que es, ya no el presidente, sino consejodelatranparencia.es para poder operar. Hombre, hay algunos consejeros que me están diciendo, Pepe, esto no puede durar mucho. Y yo digo, no, evidentemente no. Pero, claro, para eso tienes que tener presupuesto, tienes que tener local y tienes que tener, sobre todo, la adscripción de funcionarios que son de los mismos que tiene la comunidad autónoma en otros departamentos, que nos los tendrá que realmente adjudicar desde el punto de vista de un concurso de méritos, porque tenemos que ser transparentes. Por tanto, es un consejo de la transparencia que es transparente. Sí, claro, sí, totalmente. Yo estoy metido en el mundo funcionarial y en el mundo sindical, los hay. Francisco Javier, tienes la palabra. A colación de algo que decía Pepe antes respecto a la administración local, yo profesionalmente me dedico a esto. Yo ahora mismo asesoro a algunos ayuntamitos a cómo implementar la ley. Los ayuntamientos Obviamente, y sobre todo las nuevas corporaciones están estresadas porque no cumplen el día 10 de diciembre con lo que dice la ley nacional, que es la que les compete, puesto que la regional, al no tener competencia en administración local, no les atañe. Cuando tú te reúnes con el político, siempre existen resistencias. Entonces, ¿qué veo que hace falta? Hace falta mucha formación, porque no tienen muchas veces idea de qué es lo que tienen que hacer, ni de por qué tienen que hacerlo, pero sobre todo de cómo tienen que hacer las cosas. Agenda. Comentábamos el tema de la agenda, tan importante de un cargo público de la comunidad autónoma del Estado como de un ayuntamiento. Hemos visto que los niveles de corrupción en la administración local son elevadísimos. Cuando tú le terminas explicando bien todas las cuestiones que tú has puesto antes sobre la mesa, sobre por qué es importante publicar las agendas, terminan aceptándolo y terminan viéndolo como algo que es verdad. Es verdad, es normal, que debería ser normal. Siempre hay pequeña resistencia y empiezan diciéndote, bueno, pues vamos a poner la agenda a posteriori. Es decir,
Semanalmente vamos a poner toda la agenda de todo lo que he hecho durante la semana. Después empezamos abriéndolo con ciertas previsiones durante la semana y se va cambiando. Pero poco a poco, es otra forma de activismo también, el ir entrándole al político y a los técnicos. Sí, hay dos cosas. Porque nos encontramos después, te lo digo, porque cuando estás trabajando para la administración local, yo he hecho cursos de formación en alguna diputación y hay muchos funcionarios que están muy perdidos. Diputación será fuera de Murcia. Obviamente. Sí, claro. Obviamente, no me he ido al edificio de la No, Diputación espero que no, a ver si estaba Pepe todavía digo, encerrado. aquí en la región de Murcia. No, Diputación. en alguna diputación provincial. Y te encuentras que los funcionarios todavía están muy perdidos. De hecho, Sí. fíjate que yo siempre pensaba que los funcionarios iban a pensar mucho en la colisión con la protección de datos, que ahora después hablaremos de funcionarios y protección de datos, pero también hay mucha resistencia y mucho desconocimiento entre procedimiento administrativo y publicidad activa, fundamentalmente. Sí, pero hay dos cosas que me llaman la atención. Sí. Ha dicho dos veces ya Pepe. Curiosamente, en los ayuntamientos hay una mayor predisposición. Sí. ¿Pero sabéis por qué? Porque es la administración más cercana Más al cercana, ciudadano. claro. Porque si ese ayuntamiento estuviera en la administración regional, porque la administración regional, al fin y al cabo, es el Estado traído aquí, está por encima, no hay una conexión directa con los ciudadanos, y entonces los ciudadanos, hay esa presión de lo que está diciendo Pepe de abajo arriba. Y otro tema que dice Francisco Javier, muy interesante. Ahora en mayo hubo elecciones, ha habido muchos cambios de gobierno. A mí me preocupa el nivel técnico y político de la clase política de esta región. No porque no sepan, es decir, no es que han entrado los tontos, no, que han tenido una actividad profesional que no tiene nada que ver con la administración, y entonces hay un desconocimiento absoluto técnico. De hecho, la propia Escuela de Administración Pública de la región de Murcia ha puesto en marcha un plan, sorprendentemente, saltándose la torera a la Federación de Municipios, creo que era la espalda absolutamente, pero ha puesto un plan de marcha para preparar a la gente, entre otras cosas para lo de la transparencia, porque cuando habla de transparencia en los ayuntamientos llega el concejal de turno y dice, pues ¿esto qué es? Si yo no sé ni qué es la ley de financiación de la administración local. Sí, yo no, esto, de hecho, en Caravaca inaugurando una oficina y dando las primeras yo he visto impulsos. he visto ayuntamientos donde vamos a cumplir con la ley de transparencia, piden un informe a un técnico de habilitación nacional para ver qué es lo que tienen que hacer para poner en marcha un portal de transparencia y le pasa el cuestionario del ITA, de transparencia, de la evaluación de transparencia internacional de los ayuntamientos. Esto es lo que hay que poner. Y claro, te encuentras con un desconocimiento absoluto, con lo cual uno de los ejes esenciales nuevamente del Consejo tiene que ser formar no solamente al ciudadano, sino al político y al técnico. La estrategia está, porque aunque no tenemos competencia, pero sí se puede hacer convenios de colaboración. Por supuesto. Entonces, una de las cosas que queremos es convenios de colaboración entre el Consejo y los ayuntamientos. o sea, que está buscando financiación por donde sea. Bueno, es que La salida hay tiene empezar que desde abajo, buscarte. porque el ciudadano donde primeramente tiene que encontrar que hay comunicación y que transparencia y participación es con sus ayuntamientos. Efectivamente. Y luego hacerle ver que la administración regional es su administración. Sí, es que Porque esa es la que realmente está más alejada y mucho más protegida y realmente ahí un poco enquistada en no facilitar voluntariamente. Pues, las administraciones regionales obviamente se van a sentir cada vez más presionadas a medida que la implementación de la transparencia venga desde abajo, desde la administración local hacia arriba, obviamente por esas capas de cebolla que significa la administración local es la que está tangente al ciudadano, después viene la regional y después la nacional, y obviamente a medida que las administraciones locales sean más transparentes, más exigencia de transparencia y más presión tendrá la ciudadanía sobre la administración regional en este caso. Bueno, vamos a pasar a un tema que ha suscitado mucho interés y mucha polémica en las últimas semanas. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia publicó la relación de puestos de trabajo de la parte de Administración General de la comunidad. Lo publicó de forma nominativa, con nombres y apellidos, junto con las retribuciones y una serie de datos. Y eso ha generado pues algunas protestas. ¿Qué ha pasado, Miguel? Pues ha pasado que, yo te voy a poner un ejemplo que me lo ponía un compañero mío esta mañana. Dice, tú Miguel, ¿tú te meterías en un quirófano sin que el médico te hubiese hecho antes un análisis de sangre, te hubiese hecho una radiografía o una resonancia o lo que fuera?
Pues no. Entonces, ¿eso qué significa? Una de dos. O que el médico te está operando en Senegal de forma urgente, o que el profesional no sabe. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que es lamentable es que se publicaran esos datos sin un informe previo, no solamente del Consejo Jurídico, sino de la Agencia de Protección de Datos. Eso es un insulto, un acto de soberbia del gobierno, del anterior o de este, me da igual. Un acto de soberbia de decir, yo sé más que los demás, voy a sacar esto y esto tendrá consecuencias. Bueno, pues a la vuelta de publicidad continuamos el debate, aquí en Espacio Abierto. Continuamos en Espacio Abierto hablando de transparencia y bueno, se acaba de plantear que quizá la publicación de esa relación nominal de funcionarios con sus retribuciones tenía que haber seguido un proceso que se comenta que no se siguió. ¿Qué opina el presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina? Bueno, yo, es decir, lo que se tenía que haber hecho previo, pues yo creo que lo ha dicho antes Miguel muy bien. Tenía que haberse analizado los datos que se iban a publicar, tenían que haberse comunicado a los interesados que se iban a publicar por si alguno tenía algún tipo de reparo, por ejemplo, de defensa de su intimidad en algún caso específico, como puede ser de violencia de género. Tenía que haberse realmente hecho unas comunicaciones, un trabajo previo, ¿no? Es decir, y yo creo que se hubieran hecho las cosas mejor. Evidentemente podían haber la consulta que nos han hecho ahora, de que ya a posteriori, después de que ha surgido el conflicto, la podían haber hecho previa antes de haberlo publicado, aunque algunos datos me parece que ya estaban el 15 de julio, sí, antes de constituirse el Consejo. Es decir, yo creo que ya estamos ante una situación de hechos consumados y lo que sí tengo que decir, porque lo he dicho por escrito en el comunicado del Consejo, es que en realidad los datos que se han publicado es un poco recoger literalmente lo que la ley dice. Entonces, es decir, ahí hay un problema de interpretación que ya posiblemente la semana próxima pues tendremos un comunicado con respecto a lo realizado para poner un poco en situación clara cuál es el camino que se debe de seguir, y yo creo que ahí, pues en fin, el problema ya, tenemos una normativa legal muy concreta, muy específica, los datos que se han publicado, la verdad es que están todos recogidos en lo que eran las informaciones de las adjudicaciones de la plaza, la provisión de la plaza, es decir, eran todos los datos que se han publicado, están todos que se pueden obtener a través de un seguimiento en los diferentes boletines oficiales donde se han establecido los concursos para la provisión de plazas. También están publicados incluso en la ley de presupuestos. O sea que realmente yo creo que, salvo en algún caso muy concreto, que puede ser objeto de denuncia y de defensa, que yo además incluso en la reunión que se tuvo, ya te acordarás que dije que el que se hubiera sentido que sus derechos estaban perjudicados, que pusiera una denuncia. Y yo creo que, por otra parte, pues en fin, lo que hay que ver es un poco cómo además se acomete el resto de la publicación de los datos de lo que queda por publicar, que se han publicado 8.500, sí, somos unos 50.000, pero son 50.000 los funcionarios. Entonces, bueno, yo creo que hay que coger, hay que ordenar eso, hay que ver. Antes él ha dicho pues cosas muy lógicas, es decir, nosotros sabemos, como ciudadanos, saber y conocer, es decir, qué nos cuesta una plaza, qué nos cuesta un servicio, qué nos cuesta tal, en el conjunto, cómo administramos los presupuestos públicos, por qué cedemos a servicios externos una serie de cosas, si esa contratación es adecuada o no. Entonces, en ese conocimiento de lo que es el gasto público, pues va evidentemente el conocimiento del capítulo 1. Pero posiblemente a lo mejor podríamos haber empezado por el capítulo 4 o por el capítulo 6, a dar conocimiento de toda la información y luego pues dejar el capítulo 1 para otro momento. Pero eso ya es decir, el Consejo no está para decir lo que tienen que hacer, el Consejo está como vigilante para que lo que se haga bien de acuerdo con la ley. Cuando todavía no existía ley, simplemente era primero un anteproyecto, después un proyecto de ley, ya se hablaba de las colisiones que podía tener una ley ordinaria como es la ley de transparencia con la ley orgánica de protección de datos. No son pocas las voces que siempre han dicho que es que el derecho de acceso a la información, la transparencia al fin y al cabo, debería ser un derecho fundamental, no dar la vuelta como hacemos a través del artículo 105 B de la Constitución, que dice que los ciudadanos tienen derecho a los documentos, archivos y demás. Es un derecho constitucional, pero no es un derecho fundamental. Dicho lo cual, sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos que alguna administración iba a derrapar
o a pasarse de frenada probablemente en la aplicación de la ley. En este caso ha ocurrido en la región de Murcia, ha sido la primera en meter la pata o no en este tema. El o no, por lo que dice Pepe, son datos que son públicos, son datos que están desagregados en muchos sitios y aquí simplemente, digamos, los agregaron en un solo documento. Los de educación, los de los 17.000 docentes, estaban también colgados, pero desagregados. Estaba por un lado el directorio en el cual te decía quién era cada uno, en qué plaza estaba, si era el director, si era el secretario, si era el profesor de inglés, si era tal, y en otro te ponía además el centro que ocupaba, y con etcétera. foto incluido en algunos casos. Sí, claro, pero si es que te 3W y es Cascales, punto tal, y te lo encuentras igualmente. Pero, y por otro lado las nóminas, es decir, que al final la información, cuando quieres agregarla, la tienes. Respecto al tema de la protección de datos y demás, o sea, de pedir informes y tal, probablemente esto hará que todas las administraciones sean más cautas. Y en el momento en que el Consejo, que yo confío y espero que tenga una dotación presupuestaria de personal fundamentalmente en los próximos meses, en las próximas semanas, pues supongo que los presupuestos que se aprueben deberá haber una dotación ya, espero. Con lo cual será el Consejo, como velador y garante de las obligaciones y de los derechos, el que empiece a emitir dictámenes de cómo hay que hacer las cosas. Y antes de que se publique una información, se pide al consejo nunca mejor dicho, de cómo hacer las cosas. Pero hay otro tema que a mí también me preocupa con esto que ha salido, y es la imagen o la ruptura que ha habido entre una parte del funcionariado y el propio gobierno. Me explico. No se puede dar la imagen, te lo voy a decir, patética de descoordinación, de descontrol, de desgobierno, saliendo por un lado el propio consejo diciendo no, hay que darlos todos, luego saliendo la consejera, no, lo de los médicos no, solamente nos habilita para dar lo de la administración y servicios, luego al día siguiente el presidente, es posible que hayamos cometido un error. Es decir, no se puede en un tema tan delicado, jugar con la gente. Y esto va a traer consecuencias, que es la segunda parte que yo quería introducir, porque a mí me consta que hay gente que ha presentado y se ha puesto en manos de abogados particulares, muchos de ellos, porque creen que se han vulnerado sus derechos. Y la ley de protección de datos, las multas que pone no son de 3 euros, y esto tiene que haber una responsabilidad. Y luego, la tercera parte, que a mí me parece de poca clase política, echarle la culpa al equipo de Garre. Si nadie quiere asumir responsabilidades políticas, que no se asuman, ¿no? Pero decir, no, esto no es un problema mío, esto es un problema de Garre, que ha sido un presidente, bueno, que ha pasado como ha pasado, no voy a catalogarlo, pero a mí me parece de poco estilo echarle la culpa, entre comillas, al muerto político. Una pregunta, Miguel, porque según los informes de la Agencia de Protección de Datos, venía a decir que sí que estaba ajustado más o menos a derecho esa actuación. La única cuestión corre por el ambiente que realmente el enfado de los sindicatos y de los funcionarios no es tanto por quizá el incumplimiento de procesos, sino por el hecho de que se hayan publicado las nóminas de la gente y que eso ha generado un malestar personal. ¿Eso es así o no? No, vamos a ver. El malestar, ¿por qué viene? Yo creo que quien mejor lo explica es el abogado del Estado de la propia Agencia de Protección de Datos en el informe, que dice, no, si usted quiere dar esto, tiene que ser 2 pasos. Uno, informarle a la gente que lo va a hacer, pero a la gente, a los funcionarios, como somos personas también normales, que pagamos nuestros impuestos, a nadie le gusta que le peguen un tiro por sorpresa. Y de pronto te ves en un medio de comunicación, tu nombre, tus apellidos, dónde trabajas, lo que ganas, y yo sé, pues imagínate que tú no has querido decirlo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Agencia de Protección de Datos? ¿Usted puede pegarle el tiro? Sí, pero dígaselo que le va a pegar el tiro. Y segundo, hay muchos funcionarios, no ni uno ni dos, como ha dicho Pepe, que en 50.000 almas hay mucha gente que puede estar con temas de violencia, con temas de terrorismo, y ahí se han dado datos peligrosos. ¿Qué va a pasar con el resto de funcionarios? José Bueno, el Consejo lo tiene bastante claro desde el punto de vista que está la ley, es decir, la ley dice lo que hay que hacer. ¿En qué etapas lo va a hacer? Pues no lo sé, pero realmente mientras esté la ley y tengamos esta ley, la ley no es de Garre, la ley es de la Asamblea.
Eso hay que aclararlo bien, porque la ley la aprobó la Asamblea. Por consiguiente, es decir, si no la quieren realmente desarrollar, pues tienen el medio ahora mismo que está en proceso de modificación, pues justamente modificarla en todos los terrenos que quieran. ¿Realmente piensas que no se ha desarrollado la ley? Ahora mismo hay un perfil de transparencia, hay información, ¿se está cumpliendo la ley? La ley se está cumpliendo despacito, muy poquito a poco, se va avanzando, pero es que es lo que decíamos antes, partimos desde cero y vamos... O de -5. Si nos comparamos con Suecia, pues vamos probablemente al -200. La ley se está implementando muy despacio. Pero permíteme que le haga una pregunta a Pepe, como presidente del Consejo de la Transparencia. Un sindicato, el sindicato médico, hizo unas declaraciones muy duras, casi calificables un poco de amenaza respecto al personal sanitario, que se negaba tajantemente, no era exactamente así como lo decían, a que se publicara nada sobre ellos. Eso es un lobby, y yo creo que ¿hay alguien que se pueda saltar la ley por llevar guante y gorro? Yo creo que es decir, en una sociedad democrática es legítimo que alguien diga que una ley no le gusta, pero entonces si no le gusta tendrá que buscar los medios para cambiarla. Y yo creo que la administración, que es la responsable, la que tiene que tomar las decisiones, pues antes lo apuntaba Miguel, hará un flaco favor a los ciudadanos si realmente se siente presionada y deja llevarse de la presión de ese lobby para decir, bueno, ustedes los voy a respetar y los voy a cubrir con una manta para no dar información. Aquí realmente, si no nos gusta una ley, la suprimimos para todo. Pero si tenemos una ley, la tienen que cumplir todo. Eso está muy claro. Es preocupante el pulso que echa el colectivo médico, es preocupante porque en el conjunto de los empleados públicos puede haber un precedente peligroso. Si la administración se vuelve a plegar, y lo repito, se vuelve a plegar a la exigencia del colectivo médico, no solamente transparencia, sino históricamente, no creo que hayan ganado los médicos. Hemos perdido los ciudadanos. Hemos perdido los ciudadanos de la región de Murcia. Por supuesto. Tan transparente hay que ser con el funcionario como con el... Pero que nadie se alegre de la victoria del colectivo médico si lo consigue. Es una de las mayores derrotas. Si yo fuera parte del Consejo de la Transparencia y el colectivo médico logra su misión, si yo fuera parte del Consejo, reitero, le diría a Pepe, aquí tienes mi dimisión, ha sido un placer tomar café contigo, ya no te llevo más en coche por la noche, aunque me paguen la gasolina y yo me vuelvo a mi trabajo, que para eso lo tengo. Sí, ¿y qué ha pasado? Porque tengo entendido que algunos miembros del Consejo de la Transparencia no estaban del todo de acuerdo, pues con, o por lo menos en las fases iniciales de esta polémica, con esas manifestaciones de que había que publicar esas relaciones de puestos de trabajo nominalmente, como dice la ley. Creo que hubo alguna persona del Consejo de la Transparencia que no, representante de algún sindicato, que no estaba muy de acuerdo, ¿es así? Bueno, un consejero que representa al Consejo Económico Social a través de su puesto en el Consejo de la Transparencia ha pedido una reunión del Consejo para tratar este punto, y en una de las cosas que pide, primero es que se dote al Consejo, lo que está diciendo Miguel, de medios y de posibilidades de funcionamiento, y luego pues también que se trate este tema de la información que se ha facilitado con respecto al portal y la relación con la información de puestos de trabajo, de asignaciones, en fin, de ampliación del tema. La reunión la vamos a tener pues la semana que viene. Ya tenemos elaborado un borrador de informe y ya tenemos también, pues en fin, el informe que antes ha hecho referencia de la Agencia Nacional de Protección de Datos. Tenemos también otro informe del Consejo Nacional de la Transparencia y Buen Gobierno sobre las actuaciones hechas y realizadas aquí. Bueno, yo creo que ya tenemos información suficiente para emitir nuestro propio informe con nuestro propio criterio y nuestra propia ley, porque es que nuestra propia ley, pues también hay que respetarla. Es decir, si nuestra propia ley ha ido 2 pasos más allá de la ley estatal, pues es que tenemos capacidad para hacer nuestra propia ley. No sé quién dijo, hagamos la revolución, hagamos que se cumplan las leyes. Y yo creo que eso es uno de los grandes
déficit que tiene esta administración pública, ¿no? Y hay un tema que ha dicho Francisco Javier que a mí me parece interesante. Yo durante el programa he retado a Javier a que dentro de un año, y tú dices, Miguel, van los presupuestos en un principio. Yo he dicho que espero. Espero. Yo no lo sé. Pregunto. Pero no es que va a haber presupuesto 2016. Claro, por eso he dicho, no sé si va a haber. Es que va a haber presupuesto 2016, claro. Porque yo, ahora mismo, a fecha de hoy, este tema tan delicado se cruza frontalmente con otro tren que viene de frente con el tema de la ingobernabilidad que existe en la región de Murcia. Con un ejecutivo enfrentado a la Asamblea, esto es ingobernable, y cuando eso pasa, cosas importantes pasan a un segundo plano. No obstante, eso será objeto de otro debate. Vamos a centrarnos porque la región de Murcia yo creo que es singular en algunas cosas. Fue una de las primeras comunidades autónomas pues, en crear una dirección general dedicada a esta materia, pero también de ser muy activista, ¿no? La región de Murcia ya contaba con ese activismo de José Molina, que aparte de ser presidente del Consejo de la Transparencia, inició siendo uno de los promotores del Pacto por la Transparencia. ¿Qué ha pasado en la región de Murcia para que tengamos tanto movimiento? Bueno, yo creo que en la región de Murcia ha habido esa inquietud de impulsar la transparencia. Yo creo que incluso motivado por la opacidad que había y las consecuencias que nos había derivado esa opacidad existente en los gobiernos anteriores. Entonces, realmente, los 21 puntos del Pacto por la Transparencia pues han sido un impulso para ya posiblemente desarrollar aquí y llegar a este punto. Yo estoy aquí también incluso circunstancialmente desde una perspectiva de que, al ser uno de los promotores del Pacto por la Transparencia, pues en la Asamblea, cuando tuvieron que estudiar a quién promover, pues la verdad es que parece ser que la propuesta de mi nombre era un motivo de unir los diferentes propuestas. Yo no había pensado nunca que realmente a mi edad y en mis circunstancias me consideraba realmente de un activismo cívico en segunda línea, no en primera línea. Pero bueno, aquí estoy en primera línea y haré lo que esté en mis manos y con los medios que realmente me dejen. Porque hay otras cosas que realmente yo creo que el activismo lo tenemos que también poner todos en la práctica. No hace falta medios económicos para hacer un cambio. Es decir, yo creo que hace falta creer en las ideas, porque en la batalla de las ideas es cuando realmente la ciudadanía gana. Es decir, antes decía Miguel, si realmente un colectivo de lobby logra hacer un pulso al gobierno y retrocede, la ciudadanía pierde. Pero entonces lo que la ciudadanía tiene que hacer es no consentir que eso llegue realmente a nosotros asumirlo como derrota. Nosotros tenemos que batallar. La ciudadanía tiene que batallar para que eso no suceda. Sí, somos, si nos unimos a través de esos impulsos ciudadanos, mucho más fuertes que cualquier lobby. Porque si no somos capaces de nosotros defender nuestros derechos, evidentemente nos gobernarán siempre los lobbies más fuertes de nuestra sociedad. Y los lobbies pueden ser, pueden ser cualquiera. Sí, en ese sentido, Miguel, hay lobbies que son lobbies blancos o lobbies positivos. El propio Pacto por la Transparencia era un lobby de influencia hacia la transparencia, que yo creo que ha conseguido cierto influjo. No sé si habéis percibido algo en los que trabajáis en la administración autonómica. Vamos a ver, al principio decíamos, y lo decía también Francisco Javier y Pepe, la sociedad está cambiando. Y, por fortuna, en los últimos años, el movimiento social, las fuerzas de abajo están empujando y están sacando a florecer. Hay lobbies y lobbies. Es decir, el lobby y perdona que haga esta extrapolación, ¿no? El lobby del movimiento independentista catalán no consiguió, a pesar de todos los esfuerzos, de todos los recursos económicos y humanos que se pusieron, convencer a más del 50% de la población. ¿Por qué digo esto? Porque ha dicho Pepe, si la ciudadanía permite que su gobierno, reiterándole su apoyo, permita que pierda pulso, estaremos perdiendo nosotros. Solamente a esos pulsos no le puede rebatir el gobierno. Le rebatirá el gobierno si se siente fuerte con sus ciudadanos. Si no, estaremos volviendo a perder. Y termino porque estoy viendo el libro que ha hecho Pepe de ¿Por qué la transparencia? No, es que quiero hacer un llamamiento. Sí, porque estamos en los últimos minutos. No, pero la importancia de ¿cuándo habremos ganado la batalla?
cuando ese libro, esa pregunta, mejor dicho, esté en los institutos, esté en los colegios, esté en las administraciones locales, en las administraciones públicas y en la conciencia de los ciudadanos. Enseguida vamos con el libro, porque creo que Francisco Javier, tú eres protagonista de una de esas iniciativas que ha salido de la región de Murcia, Sí. certificando municipios transparentes o administraciones transparentes. Bien, vamos a ver. La asociación de la cual soy vicepresidente, efectivamente, surge aquí en la región de Murcia y surge dentro del ámbito de la ciencia política, porque entendemos que la transparencia al final no deja de ser una política pública transversal al resto, una forma de rendir cuentas y de evaluar al resto de políticas públicas que a su vez debía ser evaluada. Y empezamos un grupo de politólogos, actualmente tenemos implantación en toda España y es un sistema de evaluación, de implementación de la transparencia. No solamente medimos la implantación de la ley o la implementación de la ley, ya sea la nacional o la autonómica, sino que lo que tratamos es de buscar la máxima excelencia dentro de la transparencia en base a los aspectos cualitativos que ello conlleva y al impacto que la transparencia genera de cara a la sociedad y dentro de la propia administración. Es una iniciativa que nació aquí y que ahora mismo estamos ya implantados en 14 de las 17 comunidades autónomas y bueno, intentamos aportar nuestro granito de arena desde el punto de vista profesional. Perfecto, pues con esas iniciativas pioneras en la región de Murcia nos vamos con este libro que mis compañeros ahora enfocarán para que se vea bien, que lleva por título ¿Por qué la transparencia? Y su autor es el mejor para hablar de la transparencia, como es José Molina, que bueno, este libro lo presentas la semana que viene, y yo creo que puedes hacer una invitación, decirnos dónde va a ser. Pues el libro lo presentamos el día 3 en el Paraninfo de la Universidad, con un debate abierto de por qué la transparencia. Participarán en ese debate Jesús Lizcano, el presidente de Transparencia Internacional de España, el director de La Verdad, Alberto Aguirre, y también pues estará en la mesa de debate moderando pues la vicesecretaria de la universidad. Este libro ha sido como continuación de mi anterior libro de Ciudadano y Gasto Público. Es decir, en los debates y en los foros que he ido teniendo de ese libro, que sorpresivamente va por la 5ª edición, pues el debate ha sido, al final, ¿por qué la transparencia? ¿Por qué la rendición de cuentas? ¿Y por qué la participación? Entonces he ido recogiendo todas esas aspiraciones de necesidad y la primera pregunta es respondernos ¿por qué la transparencia? Y una de las primeras preguntas de por qué la transparencia, que es un poco el hilo conductor del trabajo, es por qué la transparencia en un parlamentarismo que tiene que ser más participativo, por qué la transparencia en la empresa privada, por qué la transparencia en el sector público, por qué la transparencia realmente en los mercados, por qué la transparencia en lo que tiene que ser las decisiones del Tribunal de Cuentas, en la revisión, en los organismos de control, por qué la transparencia incluso para llegarnos a una Europa más solidaria. Es decir, hoy día la respuesta de por qué la transparencia nos está ligando a todos en un proyecto colectivo, solidario, exigente, para convertirnos en una sociedad del siglo XXI. Es un poco una apuesta, desde un punto de vista fuerte de la ciudadanía, para una modernidad de nuestra sociedad. Es decir, nosotros estamos todavía anclados en el siglo XIX, en muchas pautas de decisiones ocultas, en donde ni personalmente, ni familiarmente, ni institucionalmente, ni incluso en la cultura religiosa somos transparentes. Yo creo que la transparencia es el gran futuro para convertirnos en una sociedad dinámica, activa, moderna y mirando a un futuro alentador en donde todos podamos decidir mucho mejor de lo que es común. Porque yo le oí una vez a Pepe Mújica, el que fue presidente del Uruguay, de que tenemos que defender lo público, porque lo público es lo único que nos queda a los que tenemos poco. Y entonces eso del concepto de lo público lo tenemos que tener muy bien asentado en nuestra mente para que sea algo que a través de la transparencia, de la rendición de cuentas
y del buen gobierno nos lleve justamente a una sociedad más equilibrada, más justa y más solidaria. Muchas gracias. Con este alegato final sobre la transparencia y sobre las bondades que nos puede traer, vamos a finalizar el programa, no sin recordarles que el próximo día 3 de noviembre, pues en el Paraninfo de la Universidad de Murcia, tendrá lugar la presentación del libro ¿Por qué la transparencia? Una cosa, el producto de los derechos de autor del libro van para mandar el libro gratis a las bibliotecas públicas, para que se siga leyendo el libro. No es para lucrarme yo. Muchas gracias a los invitados, José Molina, presidente del Consejo de la Transparencia, Miguel Hernández, responsable del canal del Funcionario, de laverdad.es, y Francisco Javier López, secretario del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología. Buenas noches, y ustedes y nosotros, de nuevo, nos vemos el próximo jueves en Espacio Abierto.